11 al versículo 27. San Lucas capítulo 19, el versículo 11 al 27. Sean bienvenidos en esta hermosa noche. Damos la bienvenida a nuestra hermana Ingrid, que está con nosotros en esta noche. Le damos la bienvenida y le decimos adelante que es la orden del Señor. San Lucas capítulo 19, el versículo 11 dice hasta el 27. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola. Por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo: negociad entre tanto que vengo. Pero sus ciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este le dijo: tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, he aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo: mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco, para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes: quitadle la mina y dadla al que tiene 10 minas. Y ellos dijeron: Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas el que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y también aquellos mis enemigos, que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. Amén. Que Dios añada bendición a su bendita y hermosa palabra. Nuevamente, la parábola las 10 minas nos deja una enseñanza nuevamente para nuestras vidas espirituales. Decimos: la multitud y los discípulos no habían entendido con exactitud el reinado de Cristo. Para encauzarlos en el camino correcto, les dirige la parábola, que tiene como propósito enseñar que es necesario trabajar mientras que el rey regresa. Trabajar antes de reinar. La parábola tiene 3 caracteres y nos dice: la primera parte, en su soberanía Dios puede tardar en enviar a su Hijo por segunda vez a la tierra. Antes de empezar ahí, ya directamente la parte, son 3 partes que tenemos aquí de
del bosquejo que tenemos, tenemos que ver en primer lugar el versículo 11, lo que dice: oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto él estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban, oiga bien esto, ahí donde está la enseñanza, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Ellos pensaron que los discípulos, como también los seguidores de Cristo, pensaron que Él iba a tomar el reino, porque había cada día había más multitud, había más con el Señor Jesús, escuchando la enseñanza, escuchando o viendo lo que es los milagros, prodigios que el Señor hacía, y la gente cada día pues aumentaban el número para seguir a Jesús. Y ellos pensaron de que la mentalidad de los discípulos, como también de los seguidores, pensaron que el reino se iba, lo que él hablaba del reino, pero el reino de los cielos, no aquí en la tierra. Pues será el reino también en la tierra cuando ya la segunda venida de Cristo, pero en primer lugar el reino va a ser allá en la patria celestial. Pero ellos entendieron que era un reino terrenal, que ellos estaban contentos porque estaban en opresión, porque en ese tiempo los romanos, que habían tomado posesión sobre ellos, la invasión que hizo los romanos, prácticamente ellos eran oprimidos, eran bajo la potestad o la autoridad de los romanos. Ellos no disfrutaban de lo que tenían en el país, porque los impuestos que ellos mandaban directamente hasta Roma, y ellos no había prosperidad en el país, en el lugar. Pensaron que Jesús, el paisano de ellos, supuestamente lo que habían pensado, que para tomar posesión ya directamente sobre Israel, el pueblo de Israel, para poder empezar a gobernar, para dar un golpe de estado al gobernante anterior, para poder ya empezar a gobernar. Eso era la mentalidad de los discípulos, como también de los seguidores. Y por eso dice aquí la palabra del Señor: y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Hubo mucha confusión entre ellos, porque también otra confusión de que hablaron, es decir, que pasó cuando después de la ascensión de Cristo, después de la resurrección, también sucedió algo de que los discípulos pensaron también que el reino de Cristo se iba a suceder ya, pero ya sí entendieron ya después que el reino sería en el cielo, con el Padre Celestial, porque vieron la resurrección y todo, hablaron nuevamente con Él, y cuando después que subió al cielo, en la ascensión de Cristo, y Él dijo que cuando se acerca un varón con ellos, varones israelitas, ¿qué están viendo? Pues ellos dijeron, pues así como fue el Señor, así como subió, así como se fue Él, así vendrá. Y ellos empezaron a entender que pronto también el reino se iba a manifestar, y empezaron a vender sus propiedades. ¿Para qué? Si esto ya no va a servir, empezamos a dar a nuestros hermanos, a los pobres, a los necesitados, porque definitivamente si yo voy a dejar este terreno, pues eso va a ser para los romanos, y mejor voy a vender para que va a servir también para los necesitados. En una manera de como confusión entre ellos, pero al mismo tiempo el Señor se manifestó, porque cuando vendían sus propiedades,
también el Señor empezó a bendecir, porque de alguna manera lo hicieron con fe, con amor, pero también pensando que la venida de Cristo iba a suceder totalmente. Hace como en el año 1984, también pues nosotros habíamos entendido también por las prédicas que nos daban, la enseñanza que nos daban, y también decían, no hay necesidad de hacer algo como para provecho para nosotros, no hay necesidad de hacer una casa porque Cristo ya pronto viene. En realidad, mientras que pasó el tiempo, pero la necesidad empezó a subir también. Prácticamente a veces, por no entender la palabra de Dios, por no comprender, a veces nos confundimos, pero cuando hay algún hermano nos va a explicar, entendemos a cabalidad, y luego pues damos el buen sentido de la palabra del Señor. Pues eso es lo que habían pensado los discípulos, lo que dice aquí la palabra, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Pero decimos del principio, trabajemos mientras viene Cristo. Trabajemos mientras viene Cristo. Hay otros que ya en el tiempo ya de los apóstoles decían, no hay necesidad de trabajar, no hay necesidad de trabajar porque Cristo pronto viene. ¿Para qué vamos a dejar este montón de cosas materiales que vamos a hacer si Cristo pronto viene? Hasta tal grado el apóstol Pablo también en Primera Tesalonicenses, Segunda Tesalonicenses, habla y empezó a decir y dijo, también si el que no trabaja también no tiene derecho de comer. Y así, en esa manera, y empezó a explicar ya nuevamente el apóstol Pablo para poder también retomar lo que es la dirección de lo que el Señor había establecido en su reino. Gracias, Señor. Y vamos a entrar entonces en los incisos, o viendo aquí donde la primera parte, Cristo deja ver que pasará un tiempo indefinido para la instalación de su reino. Como él había visto que es decir, que el pueblo pensaron, los discípulos pensaron que el reino se iba a manifestar inmediatamente. Ahora, por eso es que la parábola es muy importante. Aquí empezó a explicar para orientar, para dejar claro acerca del reino de Cristo, el reinado de Cristo. Y por eso decimos en la introducción, para encauzarlos en el camino correcto, les dirige la parábola que tiene como propósito enseñar que es necesario trabajar mientras que el rey regrese. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Trabajamos en la obra de Dios, trabajamos para nuestra familia, mientras que el Señor va a regresar a tomar a su pueblo, a su iglesia. Pero también un tiempo indefinido para la instalación de su reino. Un tiempo definido. Él no nos dijo, no dice en la palabra de Dios que hay un tiempo directamente que haya dejado para el 2000, pongamos 30, para el 2040 o más. No hay un tiempo definido, no hay un tiempo establecido, sino que es un tiempo indefinido. Es diferente definido que indefinido. Un tiempo definido cuando es el tiempo ya el Señor ha establecido. Ya sabemos cuándo va a ser el rapto de la iglesia, pero no sabemos. Es un tiempo indefinido que no sabemos cuándo va a suceder. Puede ser que va a suceder mañana, pasado mañana, puede ser un mes, entre un año o entre más años. No lo sabemos, no podemos decir. También la Escritura dice que también el Señor Jesucristo también, Él no sabe el día y la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Solamente el Padre en su soberana voluntad, Él va a decir tal día va a suceder.
Él es el que sabe todo. Mientras tanto, nosotros también, si los ángeles y el Señor Jesucristo no sabe el día y la hora, hasta que el Padre, esto es un misterio entre el Padre y el Hijo, cuánto va a suceder esto. Mientras tanto, nosotros también no sabemos el día y la hora, como dice ahí en San Mateo capítulo 25, versículo 13, orad pues, porque no sabéis el día y la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Lo que tenemos que hacer es orar, es estar siempre esperando en oración, siempre tenemos que estar preparados, siempre tenemos que estar bien. Puede ser que va a suceder en el momento que nosotros no estamos bien, tristemente nos vamos a quedar. Pero si estamos bien delante de la presencia de Dios, en cualquier momento va a haber o se va a hacer el acontecimiento, pues oraremos con Él. Llamó a sus siervos. Mientras tanto que dejó un tiempo indefinido, ahora llamó a sus siervos y les confió a cada uno 10 minas para que negociaran mientras venían. Esto implica entonces un trabajo. Está hablando aquí el negocio, para poder negociar, para poder trabajar. Cuando está hablando de negocio, está hablando también del trabajo, de algo trabajo, una responsabilidad que cada uno tenemos. Aquí se refiere también a los siervos en el tiempo de Cristo, como también el día de hoy. Somos nosotros los siervos de Cristo que debemos de trabajar constantemente sin ver así una forma de el resultado, porque muchas veces yo he escuchado o bien he visto lo que es algunos consiervos que han trabajado y han trabajado, bueno, hasta aquí nada más, pues yo me voy a descansar porque ya trabajé. ¿Cuánto tiempo trabajó? 40 años trabajé. Bueno, ya es tiempo que me voy a descansar. Y todavía tiene una forma de poder, de seguir trabajando más. Todavía tiene salud, todavía tiene la potencialidad, ¿verdad?, que Dios le ha dado para poder seguir trabajando. Pero como ya trabajó mucho tiempo, dice, ya voy a descansar, yo me voy a jubilar, y así otros van a trabajar, y el Señor ya tomó en cuenta todo lo que he hecho. Pues en realidad, pues Él mismo ha calificado y está viendo lo que hizo atrás. Sino que los siervos tenemos que seguir, nosotros los siervos tenemos que seguir trabajando hasta que el Señor va a venir. O bien que la muerte nos va a llevar a la presencia del Señor. Puede ser que estamos bien de salud y tenemos todo lo que trabajamos, no hay nada de enfermedad que nos va a trasladar ante la presencia del Señor, pero de repente un accidente, pues entonces siempre la muerte nos va a trasladar ante la presencia del Señor, y eso ya es diferente. Pero cuando uno dice que hasta aquí nada más, ya no voy a trabajar porque ya trabajé, pues ya uno mismo se está calificando, como dijimos la semana pasada, pues así como se calificaba el fariseo, se calificaba él mismo, su grandeza, lo que hacía delante de la presencia de Dios, y solo llegaba a rendir su trabajo, así: yo estoy haciendo esto, yo soy bueno, yo soy muy especial, en fin, pues se calificaba él mismo. Y cuando nosotros nos calificamos a nosotros mismos, siempre damos un 100, pero si el otro nos va a calificar, puede ser que nos va a dar tal vez un 50% o menos todavía. Lo cierto es que tomamos aquí que hay una responsabilidad para aquellos siervos, o mejor dicho, notamos aquí que hay una responsabilidad para aquellos siervos, una responsabilidad, y es una responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos, como hijos de Dios, como siervos,
es decir, siervas del Señor también, que debemos de trabajar, porque hay una responsabilidad que entregar delante de la presencia del Señor. La responsabilidad que tenemos es que el Señor nos ha dicho, nos ha invitado y nos ha delegado autoridad para poder trabajar y ganar para la gloria de Dios. ¿Ganar qué? Ganar almas. Tal vez no tenemos la habilidad, ¿verdad?, para hacer lo que es ¿cómo se llama?, para ganar almas, así como evangelismo personal. Pero la forma que trabajamos, así también ayudamos a otros en el nombre del Señor. De los siervos buenos que negociaron y multiplicaron sus minas, aprendemos que debemos de ejercer una buena mayordomía sobre los que Dios nos ha confiado, si queremos ser siervos fieles al Señor. Si queremos ser siervos fieles al Señor, tenemos que trabajar lo que Dios nos ha dejado. Las minas que Dios nos ha dado también a cada uno de nosotros. Por ejemplo, si usted tiene un talento, tiene la habilidad, tiene una bendición que Dios le ha dado, hay que poner por obra, no sea así muy negligente en cuanto a esto, sino que es una forma de servir al Señor, porque usted tiene una mina que Dios le ha regalado. Por ejemplo, los hermanos que tocan un instrumento, pues que ayuda también para poder cantar, y es una forma también cuando los siervos del Señor que ejecutan un instrumento, pues también, pues por medio de ellos es un instrumento en las manos de Dios para poder también cantar, sentimos la gloria de Dios a través del canto. Si tiene una mina, por ejemplo, un talento o bien un don especial, por ejemplo, don de fe, don de profecía, bueno, cualquier don que Dios le ha regalado. Es una mina. Si tiene 2 o 3 o 4 dones, pues hay que ejercitar, hay que hacer con amor, con sinceridad, porque es una gran responsabilidad que tenemos para poder ejercitar. Lo que pasa hoy en día, que a veces que el Señor pues ha dado los dones a los siervos, pero los siervos hoy en día a veces, bueno, que Dios está haciendo obra a través de mi vida. Bueno, a través de mi vida Dios está haciendo obra. A cambio de todo esto, yo quiero que los hermanos también me van a dar algo a cambio de lo que Dios está haciendo a través de mi vida. Entonces empiezan a cobrar de lo que Dios está haciendo. En realidad ahora es diferente. Si uno está orando y tiene un don de sanidad, pongamos, oró por un hermano, una hermana y recibió su sanidad divina, y viene con gratitud, el hermano dice: mire, hermano, yo le voy a regalar esto, yo sé que le va a servir porque usted es un siervo de Dios, aquí está. Muy bien, eso es legal delante de la presencia de Dios, porque nació en el corazón con gratitud. Pero el problema es el pecado cuando sale de uno y dice: mire, voy a poner aquí mi cuota, voy a poner aquí lo que usted le va a dar. Eso es el malo, eso ya salió del carril del Señor. Cuando miramos en la palabra de Dios a todos los profetas en el Antiguo Testamento, siempre decían: ¿qué le voy a dar al siervo? ¿Qué le voy a dar al profeta? Sé que voy a dar esto y esto y esto, decían. Y el siervo recibía, porque en el corazón de los demás salían, ¿verdad?, la gratitud en sus corazones. Pero no así, que lo que uno está pidiendo ya estaría cobrando lo que Dios está haciendo a través de uno. Por eso mismo los ciudadanos mandaron una embajada indicando su descontento de que aquel noble gobernará sobre ellos. Los conciudadanos
según el versículo 14 dice, pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Y sucedió en el tiempo cuando ya cerca de la muerte de Cristo, ya después de que el Señor había dado lo que es esta enseñanza, y pocos días después empezaron a gritar, crucifícale, crucifícale. Empezaron a gritar que ya no queremos ya que sea totalmente liquidado. Amados, hoy en día ya no podemos hacer esto, gritar, porque ya el Señor ya fue crucificado, pero también en nuestras actitudes, que si no permitimos que el Señor está reinando en nuestros corazones, prácticamente somos enemigos del Señor y también somos los conciudadanos del reino del Señor, que también no queremos que el Señor va a reinar en nuestro corazón. Lo mismo también pasa, lo que pasó en el tiempo de Cristo, de cerca de la muerte. Muchos criticaron, señalaron al Señor, no queremos que Él va a reinar, no queremos que Él va a tomar posesión. Y hoy en día lo mismo también. En realidad, si el hombre y la mujer no dejan que el Señor va a tomar posesión en la vida de él o de ella, negamos, o bien las indiferencias que mostramos delante de la presencia de Dios, que no permitimos que el Señor va a tomar posesión en nuestras vidas, sino que es el diablo que ha tomado posesión. Prácticamente somos enemigos del Señor. No sé si están entendiendo. Cuando somos indiferentes de la voz divina del Señor, cuando somos indiferentes de lo que hemos escuchado, no ponemos por obra, no queremos hacer lo que el Señor nos dice, si solamente escuchamos y no hacemos nada, prácticamente no le estamos permitiendo que Él está reinando en nuestros corazones y nuestras actitudes, igual que los no cristianos. Prácticamente el Señor no está reinando allí. Estamos diciendo que somos conciudadanos del Señor y estamos diciendo, no quiero que va a reinar en mi vida. Yo sé lo que voy a hacer. Él no me va a mandar a mí, pues que Dios sabe que mi carácter es así. Y prácticamente una forma que se está resistiendo, que se está tal vez enfrentando, encarando al Señor así, de esta manera. Es una forma que está entrando en una forma de descontento con el Señor. Pero cuando permitimos que el Señor va a gobernar, va a tomar posesión en nuestras vidas, tranquilamente somos serenos, tratamos de la manera las cosas calmadamente. Bueno, en realidad no es que estoy diciendo que es una belleza, que ya no hay ni siquiera algo que va a fallar. Entonces ya no estaríamos aquí en el mundo. Pero todavía estamos aquí en el mundo. Siempre hay faltas, hay errores, pero son errores que no es hecho pensado, son errores que uno no lo está haciendo así, una forma de hecho pensado, o bien que una forma del pecado que sabe que es pecado y lo está cometiendo. Pero a veces pasa algo así involuntariamente. Eso ya es, el Señor va a perdonar, porque sabe el Señor que tenemos nuestras debilidades. Pero cuando sabemos que es malo y lo estamos practicando, ahí entonces que estamos resistiendo al reino de los cielos. Pero vuelto él de recibir el reino, mandó a llamar a sus siervos para arreglar cuentas. Versículo 15. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él aquellos siervos a los cuales había dado el dinero,
para saber lo que había negociado cada uno. Esto puede ser hipotéticamente de este versículo, porque como que cuando estamos, cuando leemos, como que ya sucedió, pero esto está diciendo que esto así va a pasar, cuando Él va a llamar, cuando Él va a regresar, vuelto Él, o sea Cristo, de recibir el reino, mandó a llamar a sus siervos para arreglar cuentas. Y es precisamente así va a ser. Nos va a llamar a cada uno para entregar cuentas. Y cada uno de nosotros tenemos 10 minas. Puede ser que algunos tienen tal vez 2 o 3, 4, 5 o más minas. Pero en realidad siempre cada uno tenemos lo que Dios nos ha dado. Ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo en lo que los dones espirituales que Él nos ha regalado? Él nos va a pedir cuenta, como dice ahí en el versículo 15. Versículo 16. Vino el primero, la recompensa es proporcional a su empeño. En el versículo 16 y 19 muestra nuestro trabajo y no lo que... Es decir, si algo debe importarnos es lo que diga el Señor de nuestro trabajo y no lo que digan los demás. Por ejemplo, hoy en día, pues elogiamos a uno que está trabajando mucho, el esfuerzo que está haciendo, todo lo que está realizando. Inmediatamente decimos, el hermano es muy trabajador, el hermano, aquí el hermano. Pues el hermano puede decir bien de nosotros, pero ¿qué va a decir el Señor? ¿Qué va a decir el Señor de nosotros? Podemos ser elogiados de los demás, pero ¿será que vamos a ser elogiados por el Señor? Eso es lo que tenemos que pensar. La recompensa es proporcional a su empeño, porque dice el versículo 16, vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 minas, sobre 10 ciudades. Está bien, buen siervo. Hay una diferencia del primer siervo con el segundo siervo. No digamos el tercer siervo, pero hay una diferencia entre el primer siervo con el segundo siervo. El segundo siervo está en el versículo 18. Dice, vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Versículo 19. También a este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. ¿Cuál es la diferencia que usted ha notado? A ver. ¿No le dijo buen siervo? Buen siervo. Está bien, buen siervo. Entonces ahí está la diferencia. No es que lo hizo de menos al segundo siervo, pero el elogio que el Señor le daba al Señor, el elogio al primer siervo, está bien, buen siervo. Todo esto lo que estamos viendo es muy importante por la diferencia que hay. El buen siervo fue felicitado por el Señor. Miremos cómo el Señor estuvo, es decir, el elogio de Dios aquí. Primeramente, buen siervo. Segundo lugar, dice que va a tener autoridad sobre 10 ciudades. Tercer lugar, que la mina del otro, ahí está en el versículo 24, y dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina, quitadle al que tiene las 10 minas. Y aquellos tenían celos también, porque el versículo 25 dice, ellos le dijeron, Señor, tiene 10 minas. El celo.
Pero el mandato de Dios, el regalo de Dios, el elogio de Dios, dice el versículo 26, pues yo digo que a todo el que tiene se le dará más, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. El Señor ordenó para quitar la mina del que había recibido una mina, para regalar también al que tenía 10 minas. El elogio de Dios, la felicitación del Señor aquí. Admiro lo que estaba estudiando detenidamente y encontré esta parte que es muy importante de ver, porque no solamente fue elogiado por el Señor, bien, buen siervo, y el Señor le dio 10 autoridades sobre 10 naciones o 10 ciudades, y luego le dio la mina del otro, ¿verdad? Que el otro perezoso. Prácticamente, pues ahí estamos viendo que el Señor le estaba felicitando. Y si seguimos viendo en cuanto a esto de lo que es el elogio de Dios con el buen siervo, qué bueno si nosotros también empezamos a trabajar y seguir siempre luchando en la obra del Señor, para decir, yo quiero ser buen siervo, y empezar a trabajar, y el Señor también nos va a elogiar según nuestro esfuerzo, según nuestro empeño, porque la recompensa es proporcional, no es según lo que vamos a hacer. Es decir, que sea esto voy a presentar al Señor, aunque sea esto. A veces algunos hermanos dicen, cuando están cantando y no les salió bien el canto, y dice, hermanos, pues estoy afectado, estoy mal, tengo la garganta, estoy afectado, y echan la culpa, ¿verdad?, a la enfermedad, porque no les salió bien el canto. Bueno, lo estoy haciendo para la gloria de Dios. Si le hace para la gloria de Dios, debe de hacer con empeño, debe de tratar la manera de cómo ensayar para presentar lo especial delante de la presencia de Dios. Y a veces hay hermanos que no lo hacen bien sus privilegios. Hermano, lo hice para la gloria de Dios. No deberíamos de decir así. Da vergüenza, da pena. Porque si lo hacemos para la gloria de Dios, deberíamos estar siempre, nos preparamos. ¿Qué voy a hacer para la gloria de Dios? Cuando voy a llegar y voy a presentar delante de la presencia de Dios, lo voy a hacer y lo estoy poniendo en empeño, es decir, que estoy utilizando mi tiempo para que yo voy a presentar delante de la presencia de Dios, lo voy a presentar especial. Tal vez vamos a ver algún texto aquí en Hebreos capítulo 13, dice la palabra de Dios, Hebreos capítulo 13. Bueno, a ver si me acuerdo el texto. Muy bien, aquí capítulo 13, versículo 15 dice: así que, ¿qué dice? Ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesa su nombre. ¿Y qué más? Y de hacer bien y de la ayuda mutua no olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. ¿Cómo agradamos a Dios? Hacer bien. No dicen amén. ¿Cómo agradamos a Dios? Hacer bien. Y no debemos
debemos de olvidar, dice, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. ¿Cómo agradamos a Dios? A través de un sacrificio. ¿Cuál es el sacrificio que hacemos? Por ejemplo, cuando nos toca la predicación, pues el Señor nos está sacrificando para ver, encontrar la palabra de Dios, encontrar qué voy a explicar, qué voy a decir, qué es lo que dice el texto, para poder transmitir el texto bíblico. Uno tiene que estar batallando con el texto y uno dice, bueno, a veces a mí me ha molestado mucho y a veces me quedo ahí pensativo. No he encontrado la enseñanza, no he encontrado la porción bíblica que he escogido, pues no he encontrado la base, la palabra de Dios, lo que tengo que explicar. Aquí tiene que haber palabra de Dios, la enseñanza pura, la enseñanza que es la profundidad de la palabra que tengo que decir. Y cuando no he encontrado, me he sentido mal, porque a veces tengo que estar así, buscando el contenido de la palabra, hasta que he encontrado lo que es la esencia de la palabra, el contenido de la palabra. Y entonces, Señor, gracias porque ya entendí, ahora estoy comprendiendo, ahora sí tengo palabra, tengo la enseñanza, tengo la certeza y la convicción y la autoridad de decir lo que dice tu palabra. Pero cuando no encontramos, hermanos, solo pasamos, cubrimos el tiempo, nada más como pasatiempo aquí, solamente como para una forma de decir que estoy predicando o estoy enseñando, pero no estoy enseñando nada. Ese es el peligro del mal siervo. El siervo tiene que ser, la recompensa es proporcional, como dijimos, a su empeño. Pero si no ponemos con esto, ¿verdad?, lo que hacemos, por ejemplo, los cantos, y cada vez que tenemos un privilegio, que miramos ahí en la lista del privilegio, entonces me debo de preparar. A veces una forma así de que, aunque sea esto, voy a cantar. Lo estoy haciendo para la gloria de Dios, aunque sea esto. Pero la Escritura dice que debemos de hacer bien, y de tales sacrificios dice que le agradamos a Dios. Si pasamos en oración, le decimos: Señor, usa mi vida, unja mi vida, Señor, lléname, Señor, que tú me vas a llenar de tu poder, de tu palabra. Y cuando voy a estar en el púlpito, voy a controlar, Señor, el tiempo. Voy a hablar, Señor, voy a ver la cara de los hermanos. Si ponen atención, si está entrando tu palabra o no está entrando tu palabra en su corazón. Mis amados hermanos, cuando uno que está aquí enfrente debe manejar el tiempo, porque en realidad que a veces cuando predicamos tenemos problemas, ¿verdad? Que no está llegando la palabra y otros están ahí cabeceando y uno sigue. Pero si uno está viendo que los hermanos no ponen atención, sería bueno, mejor, hermanos, hasta aquí llegó nuestra palabra. Hasta aquí llegó la palabra de Dios. Bueno, en fin, es importante lo que estamos diciendo. Si algo debe importarnos es lo que diga el Señor en nuestro trabajo y no lo que digan los demás. Voy a avanzar un poquito más, ya el tiempo se me está terminando. Se puede rechazar a Dios abiertamente o pretender ser siervo sin producir resultado. Este personaje en el versículo 20 dice, leemos el versículo 20: vino otro diciendo: Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un ¿qué? En un pañuelo. Miremos el pañuelo. Este personaje representa a los creyentes que nunca dan testimonio del Evangelio
porque parecen tener envuelto en un pañuelo el Evangelio. ¿Qué le parece? ¿Quién no da testimonio de fe? Que nunca se ha acercado a un amigo para hablar del Evangelio. O bien puede ser de que ha hablado del Evangelio, pero da mal testimonio. Ahí está escondiendo en un pañuelo. Debemos de ser cristianos genuinos. En realidad, muchos mal testimonios que muchas veces han dado ante el mundo. Y la gente dice, para ser como ella, ¿para qué? Para ser como él, ¿para qué? Mal testimonio, está guardando el Evangelio en un pañuelo. Como los abuelos anteriormente, ¿verdad? Bueno, los abuelos hoy, no. Los abuelos anteriormente guardaban el dinero, ¿verdad? Un pañuelo. Hoy en día están guardando también el Evangelio en un pañuelo, porque no dan testimonio de fe. Y a veces cuando damos testimonio de fe, dice, parece que este hombre es cristiano. Se ve su forma de ser, su forma de pensar, su actuación, y todo lo que él hace a mí me gusta, me parece bien. ¿Por qué? Por su forma de ser está mencionando el Evangelio. Esta es una forma de rechazar a Dios. No se comprometen en ningún ministerio. ¿Cómo rechazamos al Señor? Mientras que tenemos la mina, mientras que tenemos la oportunidad de trabajar, no nos comprometemos a hacer algo. Hay muchos, no solamente dentro de aquí, dentro de la iglesia, hay mucho que hacer. Afuera hay mucho que hacer también. Supongamos si nos comprometemos a hacer algo, decir, bueno, yo quiero ir a visitar allá en San Juan de Dios, en el Hospital San Juan de Dios. Voy a ir una vez a la semana. Voy a ir cada 15 días. O por lo menos voy a ir una vez al mes. Pero ni siquiera ha dicho, voy a ir una vez al año. No dicen amén. Y aquí es donde nos comprometemos. Hermano, no hay tiempo. Siempre vamos a decir que no hay tiempo. Siempre no va a haber tiempo para eso. Porque nosotros mismos lo decimos que no hay tiempo. Pero si decimos que hay tiempo, sí va a haber tiempo. Sí, se me favor de echar un poquito de azúcar. Y así, en esta manera, lo que nos dice la palabra del Señor. Si no nos comprometemos a hacer algo, solamente somos, ¿cómo podríamos decir? Seguidores de lejos. Somos fanáticos nada más y no estamos metidos con el Señor. No somos discípulos del Señor. Mis amados hermanos, esta es la palabra que nos viene a tocar para decir, bueno, yo tengo que hacer algo antes que va a venir el Señor, o bien la muerte me va a sorprender. Es importante que yo tengo que hacer algo. Yo creo que en esta noche Dios le está hablando a su vida, en el nombre del Señor, y a mi vida también, a través de la palabra de Dios. Esta es una forma de rechazar a Dios. No se compromete en ningún ministerio, ningún trabajo, ninguna obra, nada quiere hacer. Ese es el peligro de su vida, mi amado, mi amado. Y yo tengo la responsabilidad de pasar esta enseñanza de la palabra de Dios. Qué bueno cuando miramos otro que está necesitado. Yo voy a hacer algo por él, yo voy a hacer algo por él. Y esa es la bendición de Dios, que nos comprometemos a hacer. Aquel siervo se juzgó a sí mismo su falla de hacer acreedor de la sentencia. Él mismo dijo lo que dice ahí en el versículo 21: porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas
lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo: mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. Es lo que muchas veces decimos: yo amo al Señor. El Señor es muy grande, muy santo, muy limpio, muy precioso el Señor. Yo trato la manera de no ofender a ninguno. Yo trato la manera de no hacer tal cosa. Pero ahí está, no hay compromiso, no hace compromiso con Dios. Por ejemplo, solo la idea: yo tengo un compromiso con mi esposa, ella tiene un compromiso conmigo, hay un compromiso serio, que hasta la muerte es la separación. Y ese mismo compromiso que yo tengo con ella, la responsabilidad con ella, eso debe de ser el compromiso con Dios, la responsabilidad con el Señor. ¿Aló? Hay dos grupos: los malos siervos y los enemigos de Cristo. Versículo 22 al 27. Solo vamos a leer ahí en el versículo 27. Dice: y también aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. Aquí viene entonces lo que es: Dios es amor, pero también es Dios fuego consumidor. Aquí hay dos grupos. Hay dos grupos. El primer grupo, los siervos, los malos siervos. Está hablando dentro del redil de Cristo, los malos siervos que no quisieron, es decir, que llegaron a saber en la palabra de Dios, llegaron a entender, la explicación se les dio, entendieron, pero no quisieron hacer algo, se quedaron estáticos, estáticas, que no quisieron hacer nada. Y por eso mismo el enojo del Señor, el hombre que no quiso, le arrancaron la mina y se quedó sin mina. Y por eso dice en el versículo 26: pues si yo digo que a todo al que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. ¿Cuál es lo que se le van a quitar? La vida eterna. La mina, pues que no trabajó, no hizo nada, pues no tiene herencia en el reino de los cielos, porque no se entregó. Allí nosotros mostramos amor al Señor de la gloria cuando nos esforzamos, cuando hacemos con empeño todo, y entonces estamos amando al Señor. Si decimos que amamos al Señor y no hacemos nada, entonces ¿qué estamos haciendo? Yo les decía a los hermanos ayer, de una forma que, ¿cómo es? Hay un palabra de fuego, me decía, palabra de fuego, decir juego de palabras. Pues yo les voy a decir así un juego de palabras así rápidamente. El que vino y no tomó vino, entonces ¿para qué vino? Y así puede ser que puede pasar así también. El que vino y no tomó el vino de Dios, el poder de Dios, entonces ¿a qué vino sobre la tierra? Para eso Dios nos ha permitido de conocer la palabra de Dios, para estar ante su presencia. Cada uno de ustedes son responsables, todos somos responsables de lo que estamos escuchando. Y no estoy enojado, estoy contento. Por eso dice la palabra del Señor acerca de este siervo malo. Los malos siervos, aún lo que tienen, van a quitar la vida eterna. Y también aquellos, ¿quiénes son el otro grupo? Aquellos, el otro grupo es los enemigos de Cristo. Aquellos que no quisieron hacer nada por Dios. Es decir, que escucharon la palabra, no, gracias, no, el evangelio no es para mí. No, es de los viejos para estar ahí el evangelio. Yo tengo que gozar, yo tengo que disfrutar. Tengo mucho dinero, tengo fama. Son enemigos declarados totalmente ante la presencia de Dios. Le están dando la vida eterna y todavía dicen, no.
están rechazando, son enemigos. Y el Señor les dice, hay que traeros esos hombres malos, son mis enemigos. ¿Y qué dijo? Dice el versículo, y decapitados. ¿Delante de quién? Delante de Dios. Dios no es malo, es bueno, pero nosotros no buscamos nuestros males. Ojalá que hayan entendido la palabra de Dios. Que Dios añada bendición a su bendita y hermosa palabra. ¿Algún comentario, alguna pregunta? El tiempo para cada uno de ustedes. ¿Sí, hermano? Sí, yo creo que cada día aprendemos algo nuevo. Amén. Ahora que viajé, ¿verdad? Estaba platicando con mi hermano y él me estaba diciendo, fíjate que es importante leer la palabra. Todo tiempo tenés que abrir tu boca y darle la palabra a quien sea, a tus amigos, con las personas que hables, es necesario comunicarle la palabra. Y ahorita casualmente estamos leyendo ahí en Hebreo, ¿verdad? Que dice que debemos de darle a usted, lo voy a leer porque me impactó esto que estaba leyendo. Dice lo que acaba de predicar usted, y de hacer el bien, dice, y de la comunión no os olvidéis, y de la comunicación, dice esta versión, que no nos olvidemos de hacer el bien, y de la comunicación no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. O sea que Dios se agrada cuando nosotros comunicamos el Evangelio. Y de la comunicación no os olvidéis, dice que hagamos el bien y que también comuniquemos la palabra. O sea, sería una forma de trabajar en la obra de Dios. Así es. Muy bien, gracias, hermano. ¿Hay otro comentario? ¿Alguna pregunta? Hermano Lipe, después la hermana. No tengan pena, tenemos tiempo todavía. Hermanos, que Dios nos bendiga a todos en esta noche. Una vez más hemos oído la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Amén. Dice la palabra de Dios, bienaventurado el que oye, el que tenga oídos que oiga. Amén. La palabra de Dios. El versículo 11 dice, oyendo ellos ciertas cosas, pero el Señor Jesús dijo una parábola. Por cuanto estaba cerca de Jerusalén, pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Ellos, como iban para Jerusalén, ellos pensaron que asentarse como rey iba a Jerusalén. Pero no era así. No era así. El versículo 12 dice, dijo pues un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos les dio 10 minas y dijo negociar entre tanto que venga. Hermanos, ese hombre noble que se fue a un rey, a un país lejano, yo entiendo que es el Señor Jesús. Sí. Va a volver. Sí. Y al volver, hermanos, nos va a pedir cuentas. Así es. ¿Qué estamos haciendo? La pregunta es, hermanos, ¿qué hemos hecho en la obra de Dios? El mensaje, hermanos, es una palabra profunda. Es poquito lo que entendemos. Pero lo poco que entendemos, hermanos, procuremos hacerlo. Amén. Con todo nuestro corazón. Gloria a Dios. Con humildad, hermanos. Cualquier una cosita sencilla, pero que hagamos todo nuestro corazón con humildad. Porque eso que hacemos, porque el Señor va a venir y nos va a pedir cuentas. Eso. Que Dios nos bendiga en esta Amén, noche. gloria a Dios. Amén. Sí, exactamente. El noble que está hablando aquí es el mismo Señor Jesucristo. El hombre noble que se fue y dejó las minas y luego llamó a los siervos para entregar su trabajo. Es el mismo Señor. Gracias, hermano. Hermana Lynn. Primero quisiera saber a qué se refiere la palabra cuando dice minas. Cuando está hablando minas, eso es una forma de, es un
Al hablar de minas se está hablando de algo especial. Podríamos decir de que, por ejemplo... Podría ser los recursos que Dios nos da a cada uno de nosotros en esta vida. Sí, bueno, hablando materialmente, minas, digamos, algo que tiene valor. Pero hablando de la vida espiritual, como decía el hermano Henry, pues la vida espiritual, digamos así, talentos, dones que tenemos. Pongamos, algunos tienen que son aptos para algo. En el caso de la hermana, pues con los niños, bueno, Dios le ha dado esa bendición, pues es una mina, podríamos decir así. Es un talento, es un don, porque a veces traemos esa parte que traemos desde la concepción, o sea, en la vida, o a veces son herencias, ¿verdad?, de nuestros padres por la aptitud, y luego pues traemos algo, pero eso no es un don, sino que es algo que traemos y somos aptos para hacer algo, y otro no lo puede hacer, pero a veces ya traemos que Dios nos ha dado como un regalo para poder salir adelante de la vida material. Pero lo que es ya la vida espiritual ya es diferente, ya recibimos de parte de Dios como talento, como dones, y luego para poder también realizar, poner por obra dentro de la obra de Dios. Solo quisiera agregar algo más. Sí. Según lo que entendí aquí, dice que si nosotros, si el Señor nos da 10 minas, Sí. y si lo trabajamos, Él nos daría más. Sí. Hay un verso también en el capítulo 12 de Lucas, en el verso 48, dice que, no sé si está relacionado, pero yo lo entiendo esta forma. Te dice, porque todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le ha confiado, más se le pedirá. Sí. Sé que también es una responsabilidad los talentos que el Señor nos dé, porque si no los ponemos a dar por obra, ¿no? Si no lo realizamos, Él también nos va a demandar de esa habilidad o de ese talento que Exactamente, tiene una relación, porque que el Señor confió en nosotros y que el Señor nos dio más, y por eso es que Dios nos va a pedir más. Es una gran responsabilidad. En lo que pasa en nuestras vidas, si el Señor nos ha dado exactamente lo que yo había sentido ya directamente el mes de octubre del año pasado, empecé a sentir que yo tengo que ir allá, que tengo que ir allá a dar la enseñanza, lo que el Señor, y a veces yo me sentía incapacitado, me sentía no estoy muy capacitado como para dar la enseñanza, a dar lo que es el estudio bíblico a los hermanos. Lo he hecho allá en 3 años, allá en Tecpan, pero desde el mes de octubre empecé a sentir una forma que el Señor insistía en mí para ir allá. Cabalmente cuando ya el mes de noviembre, ya el mes de diciembre, ya cuando me comuniqué con el hermano pastor de allá, y me dijo, hermano, este es del Señor. Desde el año pasado veníamos que estábamos buscando un hermano que nos va a venir a dar la enseñanza aquí, porque en realidad nos contactamos con un hermano, pero ¿sabe qué nos dijo? Que sí, con mucho gusto va a venir, pero va a cobrar bastante caro. Nosotros no podemos pagar eso. En realidad, hermanos, yo no sabía, y cabalmente ya el Señor me había puesto en mi corazón y nos hemos gozado. Entonces, prácticamente, si Dios ha confiado en mí, y entonces Él me va a pedir más cuenta, porque lo que Dios nos ha dado tenemos que multiplicar más, y así vamos a entregar cuentas delante de la presencia de Dios. Esperamos que esta palabra sea de mucha bendición para su vida espiritual, y no solamente de conocer, del conocimiento, sino que vamos a llevar a la práctica, porque
el conocimiento tiene que ir junto con la